eso? Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Es napalm! Nada en el mundo huele como eso. Esto no es otro podcast sobre vino. Hola, hola. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Este es el 19º episodio de... Esto no es otro podcast sobre vino. El complemento sonoro del blog aesteladodelduero.com. Me puedes encontrar en Twitter X y en Blue Sky como @aesteladoduero. Sí, hoy viene napalm, napalm del bueno. ¿Hay que reinventar las denominaciones de origen? Tercera y última parte. ¿Queréis hacer el favor de mover ficha? A ver, me quedan muchos charcos en los que meterme, pero no quiero que esto sea una radionovela eterna. Voy a intentar que esta sea la última parte de esta serie de episodios. Y si me quedara algo en el tintero, pues le daré salida en el futuro. Eso quiere decir que al fin me vas a pagar lo que me debes, ¿no? Eso es mi prima y tampoco te paga. ¡Anda, qué gracioso! ¿Se te ha ocurrido a ti solo? Será mamón. Al final del episodio anterior, decía que varias denominaciones estaban creando microzonificaciones. Por no marearte mucho, las microzonificaciones son pequeñas demarcaciones territoriales que se realizan dentro de una denominación de origen con el fin de resaltar alguna de las características que las pueden hacer diferentes al resto de territorios que conforman esa denominación, y que pueden ser el tipo de suelo, el microclima de la zona en la que se encuentran, su orientación, su altitud, ser un territorio histórico, porque se realiza alguna práctica que solo se hace en esa zona en concreto, o porque se le ha ocurrido a un señor de Soria. Pues menos mal que no querías marearnos. Lo de micro tampoco hay que tomárselo demasiado en serio, demasiado al pie de la letra. En algunos casos, como por ejemplo viñas seleccionadas o viñedos singulares, se pueden tratar de parcelas pequeñas, de 1, 2, 3 hectáreas, y en otros casos, como los vinos de pueblo o de paraje, puede haber cientos de hectáreas. Como esto es una cosa que crea cada denominación, no hay un criterio único a nivel nacional o europeo, cada una de ellas lo hace a su gusto. Le ponen los criterios que mejor se adapten a sus querencias y luego allá el consumidor se las entienda. Sobre el papel tiene sentido, pero llegar a un punto en el que se quiere ser tan sumamente específico me genera dudas sobre la verdadera intención. La idea en sí es cojonuda, es muy buena, la compro. Te ofrezco un producto que viene avalado por el prestigio de tal o cual denominación y yo además te doy un plus más de calidad. Estos vinos solo se pueden hacer en un punto muy concreto y posiblemente solo por 1, 2, 3 bodegas. Y si la zona es muy pequeña, un viñedo singular, quizás solo mi bodega haga ese vino. El problema que le veo es que para que el consumidor aprecie esa calidad y exclusividad, primero este consumidor debería estar bien informado. Saber que es un vino de municipio, de pueblo, de paraje, de montaña, pago, viñedo singular, y saber por qué un vino de La Bastida o de San Vicente de la Sonsierra, de Roa o de Nieva es diferente a uno de Tudelilla o de San Esteban de Gormaz o de La Seca. Si con estas tonificaciones las bodegas se van a limitar a añadir una etiqueta más a su vino o lo van a hacer para hacer patria chica, entonces esto no va a servir para nada. Porque más temprano que tarde, las bodegas industriales tendrán sus propios viñedos singulares, sus vinos de paraje o vinos de montaña. Tienen tiempo, dinero y capacidad para crear campañas de publicidad que, solo por inundación de información, confundan al consumidor.
Si alguien piensa que los consejos reguladores van a ser capaces de poner coto, de regular que esto no sea un desmadre, ¡ja!, que pierda toda esperanza. Por el contrario, hay denominaciones que están haciendo poco o muy poco por destacar su territorio, como por ejemplo Cava. Empezaron siendo unos pocos pueblos del Penedés donde se elaboraba un vino espumoso que podía competir en el mercado contra espumosos franceses e italianos, y que ahora se ha transformado en un monstruo sin apenas identidad. Al igual que los franceses pusieron todo su empeño para que solo los espumosos hechos en la zona de Champagne pudieran recibir este nombre, Champagne, en Cava se hicieron grandes esfuerzos, se invirtió dinero y se luchó lo indecible para que solo los vinos espumosos amparados por esta denominación pudieran llamarse legalmente Cava, hasta que años después se permitió a ciertas bodegas fuera de su territorio original llamar a sus vinos espumosos cavas. Eso sí, previa admisión en la denominación de origen. A día de hoy se puede producir cava en localidades de Cataluña, de La Rioja, de Álava, de Valencia y de Extremadura. Y creo que también hubo un tiempo que se podían hacer en la zona de Aranda de Duero. El Consejo Regulador ha creado 4 diferenciaciones territoriales, pero bastante vastas: Comtats de Barcelona, Valle del Ebro, Requena y Viñedos de Almendralejo, y una figura exclusiva que es el cava de paraje calificado, y que solo lo tienen 6 bodegas catalanas. Algunos de los fundadores de la denominación han decidido abandonar Cava y formar denominaciones nuevas como Corpinat, o bien se han reintegrado en la denominación de origen Penedés. Cava cuenta a día de hoy con bodegas que elaboran muy buenos vinos, pero también los hay muy mediocres. Aquí hubiera tenido más sentido que nunca hacer zonificaciones más concretas y muy bien explicadas. Saber que este cava de esta zona tiene tal calidad y que le hace diferente al cava de una zona que se encuentra a 5, a 20, a 200 o a 500 kilómetros de distancia. Que no digo que sean necesariamente malos, pero que ayudaría a comprender por qué hay diferencias entre estos vinos si comparten la misma variedad de uvas y forma de elaboración de vino. ¿Quieres que te muestre otro ejemplo? Vamos a por otro ejemplo. Una denominación que no ha querido saber diferenciarse todo lo necesario y, lo que es peor, ha echado a perder su identidad. Con todo el dolor de mi corazón, Rueda es el principal ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer y que nunca se debió de hacer. Y créeme, para mí es doloroso. Rueda en 1970 tenía más vides de palomino que de verdejo, pero poco a poco consiguieron cambiar esta proporción y elaborar vinos verdejos excelentes. Alguno incluso se convirtió en el mejor vino blanco que se hacía en España. Luego nos peleamos si no quieres reconocerlo, maldito. La denominación consiguió lo más difícil: crear un excelente producto, lograr su difusión a nivel nacional, para luego meterlo en un saco, molerlo a palos, echarlo a la sima más profunda que pudieron encontrar y empezar a crear vinos mediocres. Esto ha sido así por varias razones. Primera razón: poner el nombre de la variedad por encima del nombre de la denominación. Al principio de los tiempos pudo tener sentido, pero tenían que haber reforzado el nombre de la denominación como marca en vez de la variedad. Quizás en vez de verdejito, ahora estaríamos hablando de ruedita, pero aun con eso, se podría hacer algo para solucionarlo, si hubieran tenido mimbres más que de sobra para cambiar la situación. Ahora, Rueda comparte el nombre de verdejo con un montón de denominaciones e IGPs que no tienen nada que ver con ella y que en muchos casos lo único que hacen es desprestigiar a Rueda y al propio verdejo. Segunda razón: se han emperrado en hacer lo mismo que le están haciendo a ella. Rueda ha admitido variedades como la Godello para mantenerse en lo más alto de la lista de ventas. Por lo pronto se han metido en un berenjenal que incluso ha pasado a niveles institucionales, ya que hay otras denominaciones que acusan a Rueda de querer apropiarse de la Godello como uva propia. Curiosamente, algunas de estas denominaciones que se quejan pues tienen reconocida la Verdejo como uva secundaria para hacer vinos, y otras amparan bodegas que han comprado uva Godello en la zona de Rueda, y hasta existe la sospecha de que hay vino Godello hecho en Rueda, pero que se ha embotellado y etiquetado en estas denominaciones tan quejicas. Tercera razón: admitir variedades tan castellanas como la Riesling, Viognier o Gewürztraminer. ¡Hala! ¡Tirar años de esfuerzo! Vale. Rueda tiene la Sauvignon Blanc como herencia de aquellos tiempos en los que se plantaron en España castas nobles e internacionales como mejorantes de los vinos que se hacían con las castas nacionales. Hay que reconocer que se hizo un buen trabajo y que la Sauvignon, a decir de los entendidos, hace buen papel en Rueda. Pero
traer variedades extranjeras en el siglo XXI por hacer vinos que estén dentro de una órbita comercial, me cuesta entenderlo. Por un lado, puede que con estas variedades se puedan hacer buenos vinos en rueda, no lo dudo, pero no sé si esto se escapa del concepto de denominación de origen, es decir, hacer vinos de aquí, con variedades de aquí y de la forma en que aquí lo elaboramos. Quizás el uso de estas variedades se podía haber derivado a otra figura de calidad que puede compartir territorio con las denominaciones, pues como pueden ser los vinos de la tierra, o al menos haber dotado a las denominaciones de alguna figura que distinga los vinos y variedades propias del territorio de las variedades ajenas, ya sean estas nacionales o extranjeras. En Italia, por ejemplo, están los Super Tuscans, vinos hechos en la Toscana con variedades que no son propias de la Toscana y que durante muchos años gozaron de mucho prestigio. Ahora parece ser que andan un poquito de capa caída, pero me vale como idea de que se pueden hacer cosas de distintas formas. Cuarta y última razón, al menos eso es lo que dice aquí. Falta de visión de calidad. Casi todos los mejores verdejos que se hacen en la zona de Rueda están fuera de la denominación, como lo oyes. Los Cantallano, Barco del Corneta, los vinos de Ismael Gozalo están en la VT Castilla y León, o simplemente figuran como vinos de mesa. Creo haber leído hace ya tiempo a los responsables del Barco del Corneta que ellos querían haber entrado en su momento en Rueda, pero que la denominación les exigía tener una capacidad de embotellamiento y un número mínimo de barricas muy superior al que ellos podían permitirse en ese momento, y que además eran unas cifras que solo se podían permitir bodegas grandes o con mucha pasta. Cuando esta bodega y otras de similar tamaño fueron invitadas a pertenecer a la denominación, aun cuando no cumplían los requisitos, muy amablemente declinaron la invitación. Preferían quedarse en VT Castilla-León a pertenecer a una denominación con el aura de elaborar vinos de supermercado. Estos problemas no solo los tiene Rueda, lo sabemos todos. Se me vienen a la mente Somontano, La Mancha, Rías Baixas, incluso Rioja y Ribera. Las denominaciones no están por la labor de cambiar a su propio favor. ¿Que el consumo está bajando desde hace casi 50 años? No es novedad. ¿Que ahora esa bajada es más pronunciada? Tampoco. Pero el comportamiento de las denominaciones de origen es como el que ve que la carretera se termina, que hay un precipicio y que va a caer al vacío. Y él espera pues que un ser divino pues ponga un puente y lo salve de una inminente muerte. Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. Son los Thelma y Luis con final feliz. Los cambios que se están proponiendo son meramente estéticos. Abordan la bajada del consumo pues como algo estacional, algo que se repite cíclicamente y la respuesta que te dan es no, si ya vendrán. Pero no se preocupan, o al menos no de una forma pública, de ver qué es lo que verdaderamente quiere el consumidor y cómo ofrecerle su producto para que le sea atractivo. También está muy claro que hay un nuevo modelo de consumo, que el mercado ha cambiado y que no todo es por culpa de las denominaciones, ¿vale? Pero si apenas cambian y entre que se lo piensan y lo hacen, pues el mercado ha vuelto a cambiar. Asumo que es muy difícil seguir el ritmo al mercado cuando se va a remolque, sobre todo cuando no se ha hecho nada para ir remontando. Es como coger un autobús que ha pasado por tu parada hace 3 minutos, tú te has quedado quieto sin moverte y de repente echas a correr a ver si llegas a cogerlo en la siguiente parada. Para empezar, las denominaciones asumieron que la generación X y los millennials consumirían vino a imitación de sus mayores, y comenzaron a darse cuenta de que el consumo no repuntaba no cuando la generación X llevaba ya 10 años consumiendo masivamente cerveza y destilados, sino cuando los millennials expusieron su consumo en las primeras redes sociales masivas y ni siquiera ahí fueron capaces de hacer algo más de preguntarse ¿qué ha pasado? Ahora están que no mean porque la siguiente generación, la Z, no se sabe si por modas y por tendencias de consumo beben aún menos alcohol. Sus respuestas han sido crear tendencias absurdas como la del vino en lata o la actual del vino sin alcohol o con menor contenido alcohólico, porque a las conclusiones a las que han llegado es que el problema podía ser el formato en el que se presentaba el vino o que las generaciones venideras rinden culto al cuerpo, cuando de por medio ha habido 2 crisis financieras y media, y vamos a ver qué pasa ahora con lo de Irán, y que otros sectores como el de la cerveza y los refrescos han sabido leer mejor la situación y les han adelantado, por enésima vez, por la derecha. Los primeros están logrando trasvasar un número aceptable de consumidores de cerveza con a cerveza sin, y los segundos están creando productos constantemente para tapar cualquier hueco por el que se le pueda escapar el consumidor objetivo. Yo quería terminar aquí, lo prometo, pero no me resisto a comentar algo que he visto el otro día en redes sociales, aunque solo sea de pasada.
La denominación de origen calificada Rioja va a cambiar su reglamento para amparar vinos con menor contenido alcohólico, entre medio y grado medio menos, dependiendo del tipo de vino y su crianza, y va a permitir que la mezcla de vinos tintos, la mezcla de vinos rosados y la mezcla de vinos blancos contengan mayores cantidades de azúcar por litro. A mí a primera vista me parece una respuesta para un nicho de mercado que busca bebidas más dulces y con menor graduación alcohólica. De alguna forma es aumentar la categoría de los vinos semidulces, que no dudo que tengan su público, pero creo que es una medida demasiado amplia o vaga para atender a un sector de consumo tan minoritario. Pero en el post que comenté la noticia, y que os dejo enlazado más abajo, otros usuarios apuntaron otras posibles causas. Que el aumento de la cantidad de azúcar se deba a que se quiere parar la fermentación entre los 9 y los 12 grados, aunque me cabe la duda si es legal añadir azúcar al vino, si se realizará añadiendo mosto concentrado o si se parte de un mosto con mucho contenido en azúcar, de modo que las levaduras no puedan transformar todo el azúcar en alcohol. Vinos con menor contenido alcohólico, con el fin de que en el Reino Unido del post-Brexit estos vinos paguen menos impuestos, o directamente que estos vinos se vayan a Estados Unidos. Pero ha habido una voz que ha apuntado que el problema no es realmente si el vino tiene menor graduación alcohólica o más azúcar, que también, sino la pérdida de identidad de la propia denominación de origen calificada. Se van a permitir unas prácticas a la hora de elaborar estos vinos que poco o nada tiene que ver con el origen del vino en Rioja y que solo benefician a las bodegas industriales. ¡Gracias, Ana! Y por terminar este inciso, si esto se permite hoy, ¿qué se va a permitir dentro de 2 días, dentro de 1 año o dentro de 10? Llegados aquí, casi terminando este episodio, me planteo varias dudas. La primera... Alguien que hoy, junio de 2025, y que tenga 20 años, que esté consumiendo bebidas energéticas, refrescos a base de fuertes concentraciones de azúcar y cafeína, ¿qué es lo que consumirá en 2055, con 50 años? ¿Bebidas energéticas? Me juego el sexto dedo de mi mano izquierda a que ya hay gente pensando qué nichos va a ocupar este consumidor de aquí hasta entonces. La segunda... Se están planteando medidas solo para las generaciones que acaban de llegar a la edad legal de consumo de alcohol. ¿Realmente no ven que tienen que trabajar todo lo que no trabajaron con las generaciones anteriores? La tercera... Al hilo de lo anterior, ¿no se dan cuenta que la generación X y los primeros millennials somos los que ahora tenemos mejor poder adquisitivo que las posteriores y que somos los que podemos gastar algo más en ocio y gastronomía? Y la cuarta... ¿Tienen que ser las denominaciones las que se tienen que dar cuenta de todo ello, coger al toro por los cuernos y pegar un viraje de 270 grados a la situación? ¡Demonios! ¡Sí! Si en los consejos reguladores están esperando a que alguien les diga lo que tienen que hacer o que en sueños se les aparezca el dios del vino o les revele algún secreto, si están pensando que la administración pública, la que sea, la europea, la estatal, la regional, la local, les va a sacar las castañas del fuego, ¡oh amigo! El castañazo va a ser épico. Y de hecho, ya está aquí, ya se está sintiendo. Lo que están haciendo ahora las denominaciones de origen no está funcionando. Y lo que es mejor, no va a funcionar. Poner pancartitas que ponen di vino, por ejemplo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, hombre de Dios? Estimadas denominaciones de origen calificadas o no. No sé a qué estáis esperando para mover ficha, pero moverla de una vez por todas. Porque os están moviendo la mesa. Porque os quedan 15, 20 años de existencia en el mejor de los casos. No podéis sobrevivir todas como vinos de altísima calidad a precio de lujo. Está muy bien que queráis crear pirámides de calidad, que queráis reivindicar origen, territorio, la forma de hacer las cosas, si es que realmente queréis hacerlo. Pero recordad que la cima de una pirámide solo se sostiene si hay una base amplia y fuerte para sostenerla, porque de lo contrario la cima se cae y se rompe. Hasta la próxima.